Imagina que hoy te doy un mapa de Brasil, pero te advierto algo, no es un mapa de carreteras, es un mapa de contrastes, porque Brasil es el tipo de país que te puede hacer sonreír en una esquina y quedarte en silencio en la siguiente. Y aquí va el secreto que casi nadie dice en voz alta. Brasil no creció siguiendo un plan, creció siguiendo un deseo. El deseo del mundo por su madera, su oro, su azúcar, su café, su caucho, su tierra, y hoy por su Amazonia y sus recursos. Cada vez que el planeta quiso algo de Brasil, el país cambió de forma, como si se reinventara a la fuerza. Y ese ciclo dejó una marca profunda, una mezcla poderosa de belleza, dolor, creatividad y supervivencia. Así que si tú creías que Brasil era solo carnaval y playas, prepárate, porque en este video vas a entrar al Brasil que no sale en las postales. El Brasil que late con fuerza, que es gigante, que es contradicción y que, en los próximos años, puede convertirse en la clave del futuro del mundo. Ahora dime, ¿estás listo para ver a Brasil como nunca lo habías visto? Si te gustan historias que te hacen ver el mundo con otros ojos, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje por Brasil. 1. La pregunta que nadie se atreve a hacer. Antes de hablar de fechas, presidentes, economía o selvas, hay una pregunta que casi nadie se anima a decir en voz alta cuando se trata de Brasil. Y no es una pregunta académica. Es una pregunta humana, de esas que te agarran por dentro. ¿Cómo puede un país ser al mismo tiempo tan luminoso y tan doloroso? ¿Cómo puede un lugar sonar a samba y al mismo tiempo cargar silencios antiguos? ¿Cómo puede un país parecer infinito, de playas, ríos, calles, gente, y aún así sentirse dividido como si vivieran varios Brasiles dentro del mismo mapa? Quiero que lo imagines como una escena. Vas caminando y en una misma ciudad, en una misma tarde, ves una avenida llena de vida, música, vendedores, risas, familias, y a pocas cuadras el ambiente cambia. Otra realidad, otras urgencias, otras reglas. Y no es que uno sea el verdadero y el otro sea una excepción. Los dos son Brasil. Ese es el golpe de realidad que engancha, porque Brasil es un país que no se deja resumir en una frase. Y ahí aparece el primer secreto, el que cambia por completo tu forma de mirar este país. Brasil no se entiende solo por lo que es, sino por lo que aguanta. Aguanta el tamaño, aguanta la diversidad, aguanta los choques de culturas, aguanta promesas, aguanta frustraciones. Y aún así, la gente encuentra espacio para sonreír, para inventar, para empezar de nuevo. Eso no significa que todo esté bien, significa que hay una fuerza social y cultural impresionante que muchas veces el mundo ve como alegría, pero que por dentro también es supervivencia. Por eso Brasil te confunde si lo miras desde lejos. Desde lejos parece un país simple, fútbol, carnaval, playas, Amazonia. Pero cuando te acercas, te das cuenta de que Brasil es más parecido a un continente emocional. Un Brasil indígena, antiguo, conectado con la tierra. Un Brasil africano, profundo, que late en la música, la comida, la fe y el cuerpo. Un Brasil europeo, urbano, industrial, lleno de contradicciones modernas. Un Brasil del interior, de carreteras largas, calor, campo y trabajo duro. Y un Brasil de megaciudades, donde todo corre rápido, pero no todos corren igual. Entonces, si tú me preguntas, ¿de qué va a tratar este video? Yo te lo diría así, como si estuviéramos conversando. Vamos a descubrir por qué Brasil es un país que parece una fiesta, pero se construyó con historias intensas. Vamos a entender cómo llegó a ser tan grande, tan influyente y tan deseado. Y por qué su futuro puede ser clave para el mundo. Pero para responder esa gran pregunta, no podemos empezar con el Brasil moderno. Tenemos que retroceder,
Mucho. Retroceder a un tiempo en que Brasil ni siquiera se llamaba Brasil, y la historia aún no estaba escrita en papel, sino en el bosque, en los ríos, en las rutas invisibles de los pueblos que ya vivían allí. Y ahí es donde entramos en el siguiente paso, porque la historia real empieza antes del nombre, antes de la bandera, antes de todo. ¿Quién estaba en Brasil antes de que Brasil existiera? Eso nos lleva directo al tópico 2. 2. Antes del nombre Brasil. Para entender de verdad a Brasil, tenemos que hacer algo que casi nadie hace: borrar el mapa moderno por un momento. Olvida fronteras, capitales y autopistas. Imagina un territorio inmenso donde lo que manda no es un gobierno, sino la naturaleza. Ríos que parecen mares, selvas que respiran como un animal vivo, costas interminables, montañas, llanuras, pantanos. Y dentro de ese mundo, mucho antes de que alguien pronunciara la palabra Brasil, ya existían personas con historia, familia, reglas, canciones y memoria. Aquí está el primer gran giro. Brasil no nació vacío. Cuando los europeos llegaron, ya había cientos de pueblos indígenas con culturas muy diferentes entre sí. No era un solo grupo, era un universo completo, distintas lenguas, maneras de vestir, formas de cocinar, de sembrar, de guerrear, de negociar, de contar el tiempo. Algunos vivían más cerca de la costa, otros se movían por el interior guiándose por ríos, estrellas y rutas invisibles. Y te cuento un secreto que cambia la película. Muchos pueblos indígenas no veían la selva como recurso, la veían como hogar sagrado. Para ellos, el bosque no era algo que se domina, sino algo con lo que se convive. Y eso se nota incluso hoy. Hay conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales, ciclos de lluvia, suelos, pesca, navegación, que durante siglos fueron ignorados o robados, y que ahora el mundo vuelve a mirar con respeto, porque entiende que ahí puede estar parte de la respuesta para el futuro. Pero ¿cómo era la vida? Imagina escenas concretas, como si estuvieras ahí. Amanecer en la ribera de un río gigante, canoas listas, humo de fogones, niños aprendiendo a lanzar redes, ancianos contando historias, senderos entre árboles enormes, gente moviéndose en silencio, identificando frutas, raíces, animales, señales del clima, ceremonias y rituales, pintura corporal, cantos, danzas, una espiritualidad conectada con la tierra, intercambios entre aldeas, trueques, alianzas, conflictos, porque sí, también había disputas y guerras entre pueblos. La historia indígena no es una postal perfecta, es humana, compleja, real. Entonces, cuando alguien te dice, Brasil empezó en 1500, la verdad es que eso solo marca el comienzo de una parte de la historia, la parte escrita por quien llegó después. Pero el territorio ya tenía pasado, y ese pasado sigue latiendo en nombres de lugares, en palabras del portugués brasileño que vienen de lenguas indígenas, en alimentos, en técnicas, en costumbres, y en una pregunta incómoda que Brasil todavía enfrenta. ¿Cómo proteger lo que estaba aquí antes, sin detener el país que existe hoy? Y aquí viene el momento en que todo cambia, porque aparece el interruptor que enciende otra era. No llega solo gente, llega un interés, una obsesión, algo que el mundo quiere sacar de esa tierra. Y ese deseo tiene nombre: Pau Brasil, la madera que tiñe, la madera que vale dinero, la madera que sin que muchos lo noten le daría al territorio su nombre definitivo. Por eso, del Brasil sin nombre, pasamos al Brasil que empieza a ser codiciado. Y ese deseo es el puente perfecto hacia el siguiente tópico. ¿Qué fue lo primero que el mundo quiso arrancarle a Brasil? Eso nos lleva directo al tópico 3. 3. El oro verde que lo cambió todo. Y así, casi sin que el mundo lo entendiera todavía, Brasil entró en la historia global por algo que hoy suena simple, pero en su época era oro puro, una madera.
No era una madera cualquiera. Era el pau-brasil, un árbol del que se extraía un tinte rojo muy valioso en Europa, usado para teñir telas finas. Y aquí está lo impactante. El nombre Brasil se pegó al territorio por una mercancía, como si el país hubiese sido bautizado por lo que el mundo quería arrancarle. Imagínate la escena, como si estuvieras mirando una película. Barcos llegando a la costa, hombres buscando árboles específicos, hachas golpeando troncos, olor a savia, calor, humedad, insectos. Y en el medio de todo eso, pueblos indígenas observando, porque para ellos el bosque no era un depósito de recursos, era vida, alimento, medicina, espiritualidad. Aquí aparece el patrón que se repetirá una y otra vez en la historia brasileña. Y este es un secreto que explica muchísimo del Brasil actual. Cuando el mundo desea algo de Brasil, Brasil cambia. A veces se enriquece, a veces se organiza, a veces se moderniza, pero casi siempre paga un precio, y ese precio suele caer primero sobre los que tienen menos poder, la naturaleza, los pueblos originarios, los trabajadores pobres. En esos primeros tiempos, el trato no era equilibrado. Muchas veces hubo intercambio y alianzas, sí, pero también hubo engaños, violencia y enfermedades traídas de afuera que golpearon durísimo a las comunidades indígenas. Y esto es importante decirlo sin dramatizar, pero con claridad. El contacto no fue solo encuentro, también fue choque. El pau-brasil se convirtió en un negocio rápido, casi adictivo. Cuanto más se sacaba, más se quería. Y ahí nace una idea peligrosa, una idea que se repite como eco en la historia. Brasil es inmenso, siempre habrá más. Ese pensamiento, que parece inocente, es una trampa, porque cuando crees que algo es infinito, lo consumes como si nunca se fuese a terminar. Y ese es uno de los grandes dilemas brasileños hasta hoy. El conflicto entre aprovechar su abundancia y no destruir lo que lo hace único. Pero no pienses que todo fue madera y ya. El pau-brasil fue el primer gran aviso de que Brasil sería un territorio disputado. Y cuando algo se vuelve valioso, ocurren tres cosas casi inevitables. Llegan más intereses extranjeros. Aparecen conflictos por control de la costa y rutas. Se instala la lógica de exportar riqueza hacia afuera. Y esa lógica abre la puerta a algo aún más grande y más pesado, algo que marcaría los siglos siguientes. Plantaciones, grandes propiedades, producción a gran escala. Y con eso, la tragedia humana de la esclavitud, que se volvería el motor oculto de la economía por mucho tiempo. Pero antes de llegar a ese motor oscuro, hay un paso clave. El país empieza a mirar al océano como una puerta. La costa deja de ser solo paisaje y se transforma en un tablero estratégico. Puertos, comercio, ciudades naciendo, mezclas culturales aceleradas. Así que, si el tópico 2 fue el Brasil sin nombre y el tópico 3 fue el Brasil codiciado por su oro verde, el siguiente tópico es el Brasil que empieza a crecer mirando al Atlántico. Porque cuando el comercio se instala, la costa se vuelve el escenario principal. ¿Cómo esa costa conectó a Brasil con el mundo y cambió su identidad para siempre? Eso nos lleva directo al tópico 4. Si este contraste de Brasil te sorprendió, deja tu like, ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. 4. Una costa que mira al Atlántico y al mundo. Después del oro verde, Brasil ya no podía ser un territorio invisible. El pau-brasil había dejado una señal clara. Aquí hay riqueza, y cuando el mundo huele riqueza, no mira, se acerca. Y entonces, poco a poco, la historia brasileña empieza a girar hacia un escenario que se volvería decisivo: la costa atlántica. Imagínate esa costa como una enorme puerta, no una puerta tranquila, sino una puerta por donde entran y salen cosas todo el tiempo. Barcos, mercancías, ideas, enfermedades, armas, religiones, idiomas, costumbres. La costa se convierte en el lugar donde Brasil empieza a mezclarse con el mundo.
y donde también empieza a perder y ganar al mismo tiempo. Aquí va un secreto que parece pequeño, pero explica muchísimo. Brasil fue fabricándose en los puertos, no solo en palacios o gobiernos, sino en el ruido de los muelles, en los mercados, en las calles de tierra, en los barrios que crecían alrededor de un puerto. La identidad brasileña no fue algo puro que se mantuvo intacto. Fue una mezcla acelerada, como una olla grande donde todo se cocina junto. Indígenas, europeos, africanos y más tarde inmigrantes de muchas regiones. Y cuando una costa se vuelve un motor económico, ocurre algo inevitable. Nacen ciudades con un ritmo propio, ciudades que desde el principio viven con un pie en tierra y otro en el mar. Allí se crea un Brasil que aprende rápidamente 3 lecciones. Lo que se produce en la tierra se vuelve dinero cuando sale por el mar. Quien controla el puerto, controla el poder. El país empieza a ser visto como proveedor del mundo. Eso suena técnico, pero en la vida real se siente así. La costa se llena de actividad, de gente cargando, vendiendo, construyendo. Se escuchan lenguas distintas, aparecen nuevos sabores en la comida, nuevas palabras, nuevas músicas, nuevas formas de vestir. Brasil se convierte en un lugar donde la cultura cambia rápido, porque el mundo entra por esa puerta cada día. Pero esta puerta también trae tensión, porque cuanto más crece el comercio, más crece la ambición. Y con la ambición viene la pregunta que marca el lado oscuro de la historia. ¿Quién va a trabajar esta riqueza? ¿Quién paga el costo del crecimiento? Y aquí el guión se vuelve más intenso, porque la costa no solo es intercambio cultural, también se convierte en el escenario donde se instala una estructura dura, desigual, que va a definir siglos. Una estructura que necesita mano de obra masiva, barata y controlable. En otras palabras, la costa prepara el terreno para el sistema de plantación y para un motor económico que se alimentó del sufrimiento humano. Pero antes de entrar en ese motor, quiero que veas algo importante. La costa también dejó una marca psicológica en Brasil, porque vivir mirando al Atlántico fue vivir mirando a Europa, al comercio, al afuera. Y durante mucho tiempo, Brasil sintió que su riqueza siempre estaba conectada a lo que el mundo quería comprar. Esa idea, todavía hoy, aparece en otra forma. Exportaciones, commodities, recursos naturales, el debate sobre la Amazonia, la presión internacional, la necesidad de crecer sin destruir. Todo tiene raíces en esta puerta al mundo. Entonces, en este punto de la historia, Brasil ya tiene un territorio inmenso, una diversidad original, un recurso codiciado y una costa convertida en motor. Falta el elemento que va a hacer que todo se acelere y al mismo tiempo que todo se rompa por dentro, la esclavitud, el sistema que sostuvo gran parte del crecimiento económico por generaciones. Y ahí está el próximo paso lógico de esta secuencia. Cuando el comercio se vuelve gigante, ¿qué motor humano lo hace funcionar? Eso nos lleva directo al tópico 5. 5. El motor oscuro, esclavitud y desigualdad. Y llegamos a una parte de la historia que muchos prefieren contar rápido, como si fuese un detalle incómodo. Pero si queremos entender Brasil de verdad, sin máscaras, tenemos que mirarla de frente. Porque después de la costa, del comercio y de la ambición, apareció la gran pregunta práctica, la que decide el destino de millones. ¿Quién va a trabajar esta riqueza? Y la respuesta histórica fue brutal: la esclavitud. Este es el motor oscuro que movió durante siglos gran parte de la economía. Y aquí va un secreto que cambia tu forma de ver el Brasil actual. La desigualdad en Brasil no nació ayer. Tiene raíces profundas y antiguas. No es solo un problema moderno. Es una herencia estructural, como una grieta que se abrió hace siglos y que, aunque el país cambió, todavía se nota. Imagina la escena para entenderlo con claridad.
Plantaciones enormes, tierras que parecen no tener fin, calor fuerte, jornadas interminables. En la parte visible, riqueza saliendo hacia el mar, azúcar, productos agrícolas, dinero circulando por los puertos. Pero detrás de esa riqueza, el trabajo forzado, el control, el miedo. Millones de personas africanas fueron traídas a la fuerza, arrancadas de sus hogares, separadas de sus familias, obligadas a vivir como propiedad. Y lo más duro es esto: Brasil no solo recibió mano de obra esclavizada. Brasil se convirtió en uno de los centros más grandes del sistema esclavista del Atlántico. Eso no se dice para culpar a personas de hoy, sino para entender una realidad histórica. El país se construyó con una mezcla de genialidad cultural y violencia social. Esa contradicción es parte del ADN del Brasil, de los contrastes del que hablamos en el tópico 1. Pero aquí viene lo que poca gente explica. Incluso en medio de ese horror, las personas esclavizadas no fueron solo víctimas silenciosas. Hubo resistencia, hubo fuga, hubo comunidades, hubo estrategias de supervivencia. Aparecen los quilombos, comunidades formadas por esclavizados que escapaban y creaban vida propia, con organización, defensa y cultura. Y este es otro secreto poderoso. Mucho de lo que hoy el mundo ama de Brasil, ritmo, fuerza cultural, sabor, religiosidad, creatividad, nació también de la resistencia, no de un cuento bonito, sino de una batalla diaria por mantener humanidad en condiciones inhumanas. Pero aunque existía resistencia, el sistema dejó marcas profundas. Porque cuando un país crece con una estructura donde unos mandan y otros obedecen a la fuerza, se instala una mentalidad. La tierra concentrada en pocas manos, el poder concentrado, y una sociedad donde no todos tienen las mismas oportunidades desde el nacimiento. Y aquí conectamos con el presente, sin caer en discursos partidistas. Hoy Brasil es una democracia moderna con instituciones, avances y orgullo nacional. Pero todavía lucha con consecuencias históricas: desigualdad, acceso desigual a educación, a salud, a seguridad, a oportunidades. Y eso no se arregla con una frase motivacional. Se enfrenta con políticas públicas, inversión, justicia y tiempo. Lo importante para tu espectador es sentir esto de forma humana, no como un libro. Imagina dos personas naciendo el mismo día, en la misma ciudad, pero en barrios distintos. Una crece con escuela buena, seguridad, redes, oportunidades. La otra crece con menos acceso, más riesgos, más obstáculos. Ese abismo no se creó solo por decisiones individuales, se construyó en la historia. Ahora, aquí viene el giro narrativo. Brasil no se quedó detenido en el dolor. El país siguió cambiando, y en cierto momento empezó una transformación enorme que trajo nuevas energías. El crecimiento económico basado en nuevos ciclos productivos, y el café sería uno de los motores principales de esa nueva etapa. En otras palabras, después de siglos de un motor oscuro, Brasil entra en un ciclo donde la economía acelera, llegan nuevas migraciones, el país se moderniza y se reinventa, aunque cargando las marcas del pasado. Y ahí está la transición perfecta. ¿Qué ocurre cuando un país herido empieza a enriquecerse y a atraer gente del mundo entero? Eso nos lleva directo al tópico 6. 6. Café, migraciones y el país que se reinventa. Después del motor oscuro de la esclavitud y de una sociedad marcada por desigualdades profundas, Brasil entra en una etapa donde todo empieza a acelerar. Es como si el país de repente pisara el acelerador y dijera: vamos a crecer. Y en esa nueva fase aparece un protagonista silencioso pero poderoso: el café. A simple vista, el café parece solo una bebida. Pero en la historia de Brasil, el café fue mucho más. Fue dinero,
fue infraestructura, fue ciudades, fue inmigración, fue un cambio de ritmo nacional. Y aquí viene un secreto que muchos desconocen. El café no solo enriqueció a Brasil, también reorganizó el país por dentro, porque cuando un producto domina la economía, no cambia solo el comercio, cambia la forma de vivir, de trabajar, de construir, de mandar. Imagina la escena: grandes haciendas, filas de cafetos, cosechas enormes, caminos de tierra convertidos en rutas y luego en ferrocarriles. El café necesita transporte rápido, puertos eficientes, manos trabajando y reglas claras para exportar. Y así, sin darte cuenta, Brasil empieza a conectar regiones, a mover mercancía, a construir lo que hoy entendemos como modernización. Pero aquí llega lo más importante: la mano de obra cambia. Con el fin gradual del sistema esclavista y nuevas necesidades económicas, Brasil vive un proceso de migraciones que transforma su identidad de manera visible. Entran olas de inmigrantes, especialmente europeos y también de otras partes, que llegan con esperanza, miedo, hambre, sueños. Algunos vienen buscando tierra, otros trabajo, otros una vida nueva. Y la sensación en esa época, si lo ponemos como película, sería así: puertos llenos, maletas simples, rostros cansados, idiomas mezclándose, familias mirando hacia una ciudad desconocida. Brasil se vuelve un país que absorbe gente y la mezcla con lo que ya era. Y este es el segundo secreto del tópico. Brasil tiene una habilidad rara: convertir la mezcla en identidad. Donde otros países se rompen por diferencias, Brasil muchas veces transforma diferencias en cultura, comida, música, lenguaje, costumbres. No siempre sin conflicto, ojo, pero sí con una capacidad enorme de crear algo nuevo. Ahora, esto no significa que todo haya sido justo o fácil. El café también fortaleció élites y concentró poder económico, y el crecimiento no llegó igual para todos. Aquí Brasil reafirma un patrón: crece rápido, pero no reparte rápido, y el público entiende esto cuando lo conectas con algo cotidiano. Es como una mesa con comida. La mesa se vuelve más grande, sí, pero no todos se sientan con la misma porción. Aún así, el café empuja a Brasil a convertirse en un país más urbano, más conectado, con mayor peso internacional. Y en ese proceso nacen ciudades que empiezan a latir más fuerte, con industrias, bancos, comercio y una vida urbana cada vez más intensa. El país deja de ser solo campo y costa y empieza a construir un Brasil más complejo, un Brasil de centros urbanos gigantes. Y aquí viene la transición natural hacia el próximo tópico. Porque cuando la economía crece y las migraciones llegan, las ciudades explotan y la industria aparece como una nueva promesa: progreso, empleo, modernidad, pero también nuevos conflictos. Entonces, la pregunta que abre el siguiente capítulo es inevitable. ¿Qué pasa cuando Brasil deja de crecer solo en el campo y se convierte en un país de fábricas, autopistas y megaciudades? Eso nos lleva directo al tópico 7. El salto a la industria. Ciudades que no duermen. El café aceleró el país como un motor nuevo, pero llegó un momento en que Brasil quiso algo más que exportar. Quiso fabricar, quiso transformar, quiso volverse moderno en sus propias manos. Y ahí comienza el gran salto: la industrialización. No es un cambio pequeño, es como si Brasil pasara de una vida con ritmo de campo a una vida con ritmo de máquina. Imagina la transición como una escena. Antes, el sonido dominante era el de la naturaleza: viento, río, machete, animales. Ahora, el sonido cambia: martillos, motores, sirenas, trenes, fábricas, gente entrando y saliendo en horarios marcados. Y con ese sonido nace un Brasil nuevo.
El Brasil urbano, el Brasil de las grandes avenidas, de barrios inmensos, de buses llenos, de luces encendidas hasta tarde. Aquí va un secreto que explica por qué las ciudades brasileñas se sienten tan intensas. Brasil urbanizó a una velocidad brutal. En muchos lugares del mundo, el paso del campo a la ciudad tomó siglos. En Brasil, en grandes etapas, ocurrió rápido. Y cuando una ciudad crece demasiado rápido, la ciudad se vuelve un rompecabezas armado a toda prisa. Barrios planeados y barrios improvisados, infraestructura moderna y carencias básicas muy cerca. Y ahora quiero que el espectador lo vea con claridad, como si estuviera parado en una esquina. A tu izquierda, un centro financiero con edificios altos, bancos, oficinas, gente apurada. A tu derecha, calles estrechas, viviendas apretadas, comercio informal, motos, cableado, música, vida. No es una caricatura, es la forma real en que muchas ciudades brasileñas crecieron, mezclando modernidad y urgencia en el mismo espacio. La industria atrajo mano de obra, mucha, y con eso llegó una marea humana del interior hacia los grandes centros urbanos. Personas buscando trabajo, escuela para los hijos, hospital cerca, oportunidades, y esto se siente como una promesa. Si voy a la ciudad, voy a subir. Y muchas veces sí, Brasil ofreció movilidad social a millones. Pero al mismo tiempo, la ciudad también podía ser una trampa. Alquiler caro, trabajo inestable, violencia, desigualdad visible. Por eso digo, ciudades que no duermen. No es solo por la vida nocturna, es porque el ritmo urbano en Brasil se vuelve constante. De día, trabajo y transporte, de tarde, calles llenas, de noche, otros trabajos, música, comida, movimiento, y en cualquier momento, la ciudad te recuerda que no todos viven el mismo Brasil. Y aquí está el segundo secreto del tópico. En Brasil, la modernidad llegó antes que la igualdad. Llegaron autopistas, fábricas, edificios, pero el acceso a educación, seguridad y servicios no se distribuyó al mismo tiempo ni con la misma fuerza. Entonces, la industria trajo progreso, sí, pero también amplificó el contraste, el Brasil que sube rápido y el Brasil que se queda atrás. Ahora, también es verdad que la industrialización empujó a Brasil hacia un nuevo nivel internacional. El país empezó a ser visto como una potencia emergente, con capacidad productiva, mercado interno enorme y ciudades que parecían mundos completos. Y eso alimenta el orgullo nacional. Somos grandes, somos capaces. Pero justo cuando Brasil se siente más grande, ocurre algo inevitable. Los contrastes se vuelven imposibles de ignorar. Porque en una megaciudad, el contraste no está lejos, está a la vista. Y la pregunta empieza a sonar más fuerte. ¿Cómo conviven tantos Brasiles dentro de un solo país? Eso nos lleva directo al próximo tópico, que es casi una consecuencia natural de todo lo anterior. El país de los contrastes, el secreto más visible, el Brasil que puede cambiar de realidad en una sola esquina. ¿Qué pasa cuando el contraste deja de ser una historia y se convierte en la vida diaria? Eso nos lleva directo al tópico 8. Si este contraste de Brasil te sorprendió, deja tu like. Ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. 8. El país de los contrastes, el secreto más visible. Después del salto industrial, Brasil se vuelve enorme por fuera, pero también se vuelve intenso por dentro, porque cuando un país crece rápido, atrae gente, construye megaciudades y mueve dinero, aparece algo que no se puede esconder por mucho tiempo, el contraste. Y aquí está el secreto más visible, tan visible que por eso mismo mucha gente ya ni lo nota. En Brasil, los contrastes no están separados, están pegados. No es como en lugares donde la riqueza está en una ciudad y la pobreza en otra. En Brasil,
A menudo están a pocas calles de distancia, como si dos realidades vivieran espalda con espalda, respirando el mismo aire. Quiero que lo visualices con una escena simple, cotidiana. Vas en un auto, cruzas un túnel o una avenida, y en cuestión de minutos el paisaje cambia. Cambia la forma de las casas, el tipo de comercio, el ritmo de la gente, la ropa, incluso el sonido del barrio. De un lado, restaurantes, edificios, seguridad privada. Del otro, calles apretadas, construcciones levantadas con esfuerzo, cables, motocicletas, vendedores, música alta, vida intensa. Y aquí es donde Brasil se vuelve un país que no se entiende con estadísticas, sino con sensación. Porque el contraste no es solo dinero, es esperanza y miedo, oportunidad y límite, orgullo y cansancio, belleza y tensión en el mismo cuadro. Pero ojo, decir contraste no significa reducir Brasil a un problema. Significa entender su complejidad. Brasil también tiene una fuerza social que sorprende. Incluso en lugares difíciles hay comunidad, hay creatividad, hay humor, hay fe, hay trabajo. La gente inventa soluciones donde no hay recursos. Y ese es un secreto emocional del país. Brasil tiene una capacidad casi mágica de mantener la alegría sin negar la realidad. No es ingenuidad, es resistencia cultural. Sin embargo, el contraste tiene un costo, y ese costo se siente en tres frentes que el espectador reconoce rápido. Seguridad. En algunas zonas, la vida diaria se vive con más cuidado, con más alerta. Oportunidades. El punto de partida decide mucho. No todo, pero mucho. Confianza. Cuando la desigualdad es tan visible, la gente puede sentir que el país es uno, pero la vida es otra. Y aquí va un dato que muchas personas intuyen, pero pocos explican con claridad. Los contrastes de Brasil son el resultado de capas históricas acumuladas. No se formaron de un día para otro. Vienen del periodo colonial, del sistema de grandes propiedades, de la esclavitud, de la urbanización rápida, de la industrialización desigual. Es como una pared construida por generaciones. No se derriba con una sola decisión, pero se puede remodelar con constancia. Ahora este tópico también tiene un giro importante, porque cuando el contraste se vuelve tan visible, surgen dos reacciones en el país. Una reacción de orgullo. Somos fuertes, seguimos adelante, somos creativos. Y una reacción de presión. No podemos seguir así, esto tiene que cambiar. Y aquí la historia se mueve a un escenario que no es solo social, sino también simbólico y global. La Amazonia. Porque Brasil no es solo ciudades y desigualdad. Brasil tiene un corazón verde que afecta al planeta entero. Y ese corazón se vuelve, con el tiempo, una de las mayores disputas del mundo moderno. Economía, soberanía, clima, recursos, identidad. Entonces, el contraste deja de ser solo urbano y se convierte en algo más grande. El contraste entre desarrollo y preservación, entre lo que Brasil necesita hoy y lo que el mundo teme perder mañana. Por eso, la secuencia natural es esta. Si el contraste urbano es el secreto más visible, el contraste ambiental es el secreto más decisivo. Y ahí entramos al próximo tópico. ¿Qué pasa cuando el corazón del país, la selva, se convierte en discusión global? Eso nos lleva directo al tópico 9. 9. La selva como corazón y como disputa. Después de ver el contraste en las ciudades, Brasil te obliga a mirar hacia otro contraste todavía más grande, uno que no se ve solo en una avenida, sino desde el cielo. La Amazonia. Aquí el país deja de ser solo Brasil y se convierte en una pieza del planeta. Porque cuando hablamos de la selva amazónica, no estamos hablando de un paisaje bonito. Estamos hablando de un corazón que bombea vida, agua y equilibrio climático. Y aquí va un secreto que mucha gente escucha, pero pocos sienten de verdad. La Amazonia no es solo árboles, es un sistema que fabrica lluvia. Sí, literalmente,
Parte de la humedad que se evapora del bosque vuelve en forma de lluvia y ayuda a alimentar ríos, cultivos y regiones enteras. Es como si el bosque tuviera un ciclo respiratorio. Cuando ese sistema se rompe, el cambio no se queda en la selva, se siente en el clima, en la agricultura, en los incendios, en la disponibilidad de agua, en la economía y en la vida diaria. Ahora, quiero que lo imagines como una escena para que el espectador lo vea. Un mar verde sin fin, ríos enormes como serpientes de plata, nubes que se forman por el calor y la humedad, sonidos de insectos, aves, animales que casi nadie ve. Y en el medio de todo eso, comunidades que viven allí desde hace generaciones, pueblos indígenas, ribereños, familias que conocen el bosque como tú conoces tu barrio. Pero entonces entra la otra cara de la historia, la disputa, porque la Amazonia no es solo naturaleza, también es tierra, madera, minerales, rutas, ganadería, agricultura, energía. Y ahí aparece el dilema brasileño más difícil, el que divide opiniones sin necesidad de fanatismo. Por un lado, está el deseo de desarrollo, trabajo, ingresos, infraestructura, crecimiento económico. Por otro lado, está la necesidad de preservación, proteger el equilibrio ambiental, la biodiversidad, las comunidades y el futuro. Y el secreto aquí es que ambos lados tienen algo de verdad. Pero el problema está en cómo se hace. Porque una cosa es desarrollar con reglas, ciencia, control y respeto, y otra muy distinta es destruir rápido, sin planificación, dejando heridas que luego cuestan décadas y miles de millones en reparar. Aquí entra un punto clave que engancha al público porque se conecta con la realidad cotidiana. Brasil no debate la Amazonia solo por amor a la naturaleza, sino porque su economía y su futuro están amarrados a ese territorio. Si el bosque se degrada, Brasil puede perder estabilidad climática, reputación internacional, oportunidades de inversión verde y hasta competitividad en algunos mercados. Pero si el desarrollo se frena sin alternativas, también se generan pobreza y conflictos. Es un equilibrio delicado. Y ahora viene otro secreto que sorprende. La Amazonia es también un laboratorio de futuro, porque allí hay potencial para una bioeconomía real, productos forestales sostenibles, farmacología, alimentos, materiales, turismo responsable, ciencia. En otras palabras, el bosque puede ser riqueza, sin convertirse en ceniza, pero para eso se necesita inversión, gobernanza, educación, tecnología y presencia del Estado. Y aquí, Brasil aparece como un país con una responsabilidad enorme, no solo porque el mundo lo pide, sino porque Brasil mismo se juega su propio futuro. La Amazonia es parte del orgullo nacional y también parte de un debate global, y ahí surge un sentimiento que el brasileño conoce bien. Quieren mi selva, pero no viven mi realidad. Esa tensión entre soberanía y presión internacional es real. Y por eso, para ser imparciales, hay que decirlo con claridad. La discusión no es Brasil contra el mundo, sino Brasil buscando un camino donde el bosque sea protegido sin condenar a su gente a la falta de oportunidades. Entonces, cuando la selva se vuelve disputa, el país también se vuelve símbolo. Y en ese momento, Brasil activa su otra arma secreta, la cultura, porque cuando un país no puede explicarse con cifras, se explica con música, con fe, con fútbol, con humor, con comida, con identidad. La cultura se vuelve el puente que une lo que está roto. Por eso, la historia nos empuja naturalmente hacia el tópico 10. Si la Amazonia es el corazón disputado, la cultura es el alma que mantiene a Brasil unido. Y ahí viene el siguiente paso. Cómo la cultura brasileña se convirtió en un superpoder capaz de transformar dolor en fuerza, eso nos lleva directo al tópico 10. 10. La cultura como superpoder. Después de la Amazonia, ese corazón enorme que el mundo discute,
Brasil necesita algo que lo mantenga unido por dentro, porque cuando un país es tan grande, tan diverso y con tantos contrastes, hay dos caminos: o se fragmenta o encuentra un lenguaje común. Y Brasil encontró ese lenguaje en algo que no se compra ni se decreta: la cultura. Y aquí viene el secreto más poderoso de todos, el que explica por qué Brasil, incluso en momentos difíciles, sigue brillando. Brasil convirtió la supervivencia en arte. No es una frase bonita, es una realidad histórica. Cuando la vida fue dura para millones, la gente no solo resistió, también creó. Creó ritmos, comidas, celebraciones, expresiones, formas de hablar, de reírse, de llorar, de bailar, de creer. La cultura se volvió un escudo y al mismo tiempo una bandera. Quiero que lo imagines como una escena cotidiana. Alguien sale de trabajar cansado, el cuerpo pesado, la mente llena de problemas, y aún así, en la calle hay música, hay conversación, hay comida compartida, hay una energía que dice: todavía estamos aquí. Esa actitud no significa negar los problemas, significa enfrentar la vida sin rendirse. Y ahora vamos por partes, porque el superpoder cultural de Brasil se construye con varias fuerzas que se mezclan. 1. La música, el idioma emocional del país. Brasil no solo tiene música, Brasil respira música. La música es memoria, identidad, protesta, fe, alegría. Desde ritmos nacidos en barrios populares hasta sonidos que viajaron por el mundo, la música brasileña tiene algo especial. Te toca sin pedir permiso, y ese es un secreto. En Brasil, la música no es entretenimiento, es una forma de existir. 2. La comida. Historia servida en un plato. La cocina brasileña es mezcla, ingredientes indígenas, influencias africanas, europeas y regionales. Comer en Brasil es como leer una página de su historia sin abrir un libro. Cada región tiene sabores que cuentan de su clima, su gente y su pasado. 3. La fe y la espiritualidad, refugio y fuerza. Brasil tiene una diversidad espiritual enorme, y aquí hay un punto importante. En muchos lugares la fe no es una teoría, es una red de apoyo real. Es familia, comunidad, música, esperanza. En tiempos de crisis, la fe se vuelve un lugar donde la gente se sostiene. 4. El fútbol más que un deporte. El fútbol en Brasil no es solo ganar partidos, es identidad, orgullo, salida, sueño. Para mucha gente fue una puerta simbólica. Yo también puedo. Y ese mensaje, aunque no se cumpla para todos, alimenta el imaginario colectivo del país. 5. El carnaval, la explosión que el mundo ve y lo que no ve. El mundo piensa que carnaval es solo fiesta, brillo y baile. Pero el secreto es que el carnaval también es trabajo, organización, comunidad y muchas veces mensaje social. Detrás del espectáculo hay artesanos, costureras, músicos, gente que se prepara durante meses. Es cultura que mueve economía y autoestima. Ahora, aquí viene la parte más humana y a la vez más cinematográfica del tópico. Brasil transforma dolor en belleza. Eso no borra el dolor, no resuelve la desigualdad, pero crea algo increíble. Una capacidad colectiva de seguir adelante, de encontrar sentido, de no dejar que la tristeza sea la última palabra. Y es por eso que Brasil se vuelve influyente sin necesidad de imponer nada. Su cultura viaja. Brasil conquista por emoción, por ritmo, por energía, por calidez. Mucha gente en el mundo ama Brasil sin haber pisado el país, solo por lo que su cultura transmite. Pero aquí, justo cuando la cultura parece un puente perfecto, aparece la gran pregunta moderna. ¿Cómo se gobierna un país tan emocional, tan grande y tan desigual sin caer en extremos? Porque cuando hay tanta presión, la política se vuelve un campo donde la esperanza y la frustración chocan una y otra vez. Y ahí entra el siguiente tópico, con un tono totalmente imparcial, sin bandos, solo con realidad.
¿Por qué Brasil vive ciclos de promesas y desconfianza y cómo eso afecta a la gente común? Eso nos lleva directo al tópico 11. 11. Política sin fanatismo. Ciclos, promesas, desconfianza. Después de entender la cultura como superpoder, llegamos a un punto donde mucha gente se incomoda. Porque la política no es un tema frío en Brasil. La política, para el brasileño común, no es un debate de televisión. Es el precio del alimento, el transporte, la seguridad del barrio, la escuela del hijo, el tiempo de espera en un hospital. Y por eso, si la contamos sin fanatismo, se vuelve más clara y más humana. Aquí va el secreto que mucha gente siente, pero pocas veces se dice con calma. Brasil vive en ciclos de esperanza y desconfianza, como una marea. A veces sube la ilusión. Ahora sí, ahora va a mejorar. Y después, por problemas reales o por expectativas demasiado altas, baja la confianza. Otra vez lo mismo. Y ese vaivén no es casual. Tiene raíces profundas. El tamaño del país, sus desigualdades históricas, sus crisis económicas en distintos periodos y una ciudadanía que aprendió a exigir, pero también a desconfiar. Para que se entienda fácil, imagina a Brasil como una familia gigante en una casa enorme, una familia con millones de personas, con cuartos muy distintos. Algunos cuartos tienen aire acondicionado, otros tienen goteras. Entonces, cuando alguien promete arreglar la casa, la pregunta es, ¿por dónde se empieza? Y aunque se hagan mejoras en una parte, siempre habrá otra parte sintiendo que quedó atrás. Eso alimenta el ciclo emocional, esperanza y luego frustración. Ahora, sin entrar en partidos, hay tres fuerzas que siempre aparecen en la política brasileña, casi como personajes de una historia. 1. La promesa de cambio. Brasil es un país joven en términos de construcción moderna y siempre está en movimiento. Entonces, la promesa de cambio tiene poder. La gente quiere que la vida mejore rápido, porque los problemas se sienten en el bolsillo y en la calle. 2. La presión de la realidad. Cuando llega el momento de gobernar, aparecen obstáculos: presupuesto limitado, burocracia, intereses económicos, crisis externas, decisiones difíciles. Y ahí se rompe parte del encanto de las promesas. 3. La memoria del pueblo. Brasil recuerda. A veces con rabia, a veces con humor, pero recuerda. El brasileño suele ser amable, pero también tiene un radar fino para detectar cuando algo suena falso. Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla cuesta años. Y aquí va un punto que es clave para ser imparciales. Brasil no es un país apolítico. Es un país intensamente humano. Y en un país así, la política se vuelve emocional. La gente se identifica con ideas porque siente que su vida depende de esas decisiones. Por eso, el ambiente puede polarizarse, no porque a todos les guste pelear, sino porque las consecuencias son reales. Empleo, inflación, seguridad, servicios públicos. Ahora quiero que lo veas a nivel calle, porque ahí está el verdadero impacto. El Brasil político se siente en escenas simples. Una madre esperando atención médica y pensando, ¿por qué esto tarda tanto? Un trabajador contando monedas para llegar a fin de mes y preguntándose, ¿qué cambió de verdad? Un comerciante luchando con impuestos, costos y burocracia diciendo, quiero trabajar, pero no me lo ponen fácil. Un joven que sueña con estudiar y salir adelante, pero siente que el camino es más empinado para unos que para otros. Eso es política real. No es un discurso. Es vida diaria. Y aquí aparece otro secreto importante, uno que explica por qué Brasil no se rinde. En Brasil, incluso cuando la gente desconfía, no deja de esperar. Parece contradictorio, pero es cierto. Se critica, se protesta, se discute, pero también se sigue trabajando, creando, inventando soluciones. Es la mezcla brasileña de desconfianza y esperanza.
todo al mismo tiempo. Y este tópico nos empuja naturalmente hacia el siguiente, porque después de hablar de política como emoción social, viene la pregunta práctica. ¿Dónde se ve el Brasil real, el que sostiene al país todos los días? En el trabajo, en la economía cotidiana, en lo que produce, vende, exporta y consume, en el Brasil que madruga. Así que el próximo paso es bajar de la política al suelo, a la vida real de millones. ¿Cómo funciona la economía real de Brasil? ¿Y por qué es tan poderosa y tan desigual a la vez? Eso nos lleva directo al tópico 12. Comenta abajo, ¿qué parte de Brasil te intriga más? ¿La Amazonia, las ciudades gigantes o su historia oculta? 12. La economía real. El Brasil que trabaja. Después de hablar de política sin fanatismo, toca mirar el suelo, la vida diaria, lo que mantiene al país en pie incluso cuando hay crisis o discusiones. La economía real. Porque Brasil no se sostiene solo con discursos, se sostiene con gente que madruga, que vende, que siembra, que transporta, que construye, que atiende, que crea. Y aquí viene un secreto que muchos de afuera no entienden. Brasil funciona porque su gente sabe adaptarse. En Brasil, el trabajo no es solo un empleo formal con horario perfecto. Para millones, el trabajo es una mezcla de oficios, emprendimientos, hoy hago esto, mañana hago aquello. Una creatividad económica que a veces nace por necesidad, pero termina siendo una fuerza. Imagínate una mañana cualquiera, un camión cargando producción del campo, un puerto recibiendo mercancía, una tienda abriendo temprano, un vendedor ambulante organizando su puesto, una madre preparando comida para vender, un joven entregando pedidos en moto, un técnico reparando internet, un agricultor mirando el clima como si fuera un reloj. Ese mosaico, esa suma de pequeñas escenas, es lo que mueve el país. Ahora, cuando hablamos de economía brasileña, hay que verla como tres grandes Brasiles que conviven al mismo tiempo. 1. El Brasil que alimenta al mundo. Agro y recursos. Brasil es una potencia en producción agrícola y ganadera, y eso lo convierte en un jugador global. Y aquí está el secreto. Muchas veces el mundo depende de Brasil sin darse cuenta. Cuando suben o bajan precios internacionales de alimentos, Brasil suele estar en el centro de esa conversación. Eso trae dinero, infraestructura, exportaciones, pero también debates, uso de tierra, sostenibilidad, impacto ambiental. 2. El Brasil urbano de servicios, la economía del día a día. La mayoría de la gente vive en ciudades y trabaja en servicios. Comercio, transporte, educación, salud, tecnología, turismo, entretenimiento. Este Brasil es el que sientes en la calle, el que paga alquiler, enfrenta tráfico, busca seguridad y oportunidad. Es la economía que late a diario. 3. El Brasil de la industria y la tecnología, el salto de valor. Brasil también busca subir de nivel, no solo exportar materias primas, sino producir con más tecnología, más valor agregado, más innovación. Y aquí hay un secreto de futuro. Cuando Brasil invierte en ciencia, educación y tecnología, el país da saltos enormes. El problema es que esos saltos necesitan continuidad, planificación y estabilidad. Pero, y esto engancha a tu audiencia porque lo viven en la piel, hay un gran tema atravesando todo: la informalidad. En Brasil, mucha gente trabaja fuera del sistema formal. No siempre por elección, muchas veces por necesidad. Y la informalidad es como una espada de doble filo. Por un lado, permite sobrevivir, emprender rápido, moverse con libertad. Por otro lado, deja a la gente más expuesta, sin seguridad laboral, sin protección, con ingresos variables. Y aquí viene otro secreto importante. La economía brasileña tiene una energía impresionante, pero también un costo invisible. Ese costo puede ser estrés, inseguridad, desigualdad, falta de acceso. No es que Brasil no produzca, produce muchísimo.
El reto es que el crecimiento se convierta en bienestar más amplio y duradero. Ahora, mira cómo esto se conecta con los tópicos anteriores. De la historia colonial quedó la concentración de tierra y poder. De la esclavitud quedó una herida social profunda. De la urbanización rápida quedaron ciudades gigantes con necesidades urgentes. Y de la cultura quedó la capacidad de resistir. Todo eso se refleja en la economía. Potencia gigantesca, sí, pero con un reparto desigual y un camino difícil para muchos. Y aquí el guión se pone más emocionante, porque cuando la economía real es tan fuerte, surge una pregunta inevitable para el futuro. ¿Brasil va a seguir siendo el país que trabaja y aguanta? ¿O se convertirá en el país que lidera e innova? Para responder eso, tenemos que entrar en la gran encrucijada del próximo tópico, el futuro cercano, el dilema entre potencia verde y repetir crisis, entre innovación y desigualdad, entre crecimiento y preservación. Así que el siguiente paso es natural. Si Brasil ya es una potencia en el presente, ¿qué lo puede convertir en una potencia del futuro o qué lo puede frenar? Eso nos lleva directo al tópico 13. El futuro cercano, potencia verde o crisis repetida. Después de ver la economía real, ese Brasil que madruga, trabaja y mueve al país, llegamos a la pregunta más importante del presente, la que define el próximo capítulo de la historia. ¿Hacia dónde va Brasil ahora? Porque Brasil está parado en una encrucijada. Y no es una encrucijada pequeña, es una de esas decisiones que pueden cambiar décadas. La encrucijada es esta. Brasil puede convertirse en una potencia verde del siglo XXI o puede repetir el mismo ciclo de siempre. Y aquí viene un secreto que pocas personas conectan. Brasil ya tiene lo que el futuro del mundo necesita. Tierra fértil, agua, biodiversidad, sol, viento, capacidad agrícola, un mercado interno enorme, creatividad cultural, potencial científico. Es como si Brasil tuviera las piezas del rompecabezas. La pregunta es si va a armarlas bien o si las va a seguir usando de manera desordenada, perdiendo oportunidades. Ahora vamos a ponerlo en imágenes para que el espectador lo vea como una película. Imagina dos caminos que salen del mismo punto. Camino 1. Brasil potencia verde, el salto inteligente. En este escenario, Brasil entiende que su mayor riqueza no es solo lo que extrae, sino lo que conserva y transforma con inteligencia. ¿Qué significa eso en la vida real? Inversión fuerte en educación y formación técnica, ciencia aplicada a la agricultura, energía, salud, tecnología, control serio de la deforestación ilegal, con reglas claras. Economía del bosque en pie, bioeconomía, productos sostenibles, turismo responsable, farmacología, energías limpias creciendo con planificación, solar, eólica, biomasa y mejor infraestructura. El secreto de este camino es simple. Brasil no tendría que elegir entre crecer y preservar, si aprende a crecer preservando. Porque potencia verde no significa ser pobre o vivir en una cabaña. Significa producir con eficiencia y proteger lo que hace posible producir mañana. Camino 2. Crisis repetida. El ciclo que se traga a sí mismo. En este escenario, Brasil cae en la trampa del corto plazo. Crecer rápido, sin plan, sin control, repitiendo el patrón histórico de extraer hoy y pagar mañana. ¿Cómo se ve eso? Avance de la destrucción ambiental y conflictos por tierra, aumento de desigualdad y sensación de injusticia, violencia y falta de confianza debilitando la vida urbana, crisis económicas que golpean sobre todo a los más vulnerables, pérdida de oportunidades globales por reputación, sanciones o desconfianza internacional. Y aquí está el secreto de este segundo camino. Cuando un país repite ciclos, no se queda en el mismo lugar, retrocede, porque el mundo cambia, la tecnología avanza,
Los mercados se vuelven más exigentes y quien no se adapta pierde espacio. Ahora, lo más importante, estos caminos no son fantasía. No es adivinar el futuro, es lógica basada en lo que Brasil ya ha vivido. Ciclos de riqueza, ciclos de crisis, capacidad de reinventarse, pero también heridas que vuelven cuando no se resuelven. Y aquí viene la parte que engancha al público 35+, porque tiene experiencia de vida. Brasil ha demostrado que puede resistir, pero resistir no es suficiente. La pregunta ya no es solo ¿Brasil aguanta? La pregunta ahora es ¿Brasil va a liderar? Porque liderar significa enfrentar lo difícil: educación, seguridad, desigualdad, confianza institucional, innovación, infraestructura. Y eso no se logra con magia, se logra con decisiones consistentes y con una sociedad que exija resultados sin destruirse a sí misma. Y justo en este punto, el guión nos empuja al siguiente tópico, que será todavía más visual y directo. Vamos a imaginar de manera concreta un Brasil posible entre 2035 y 2050. No para vender humo, sino para que el espectador sienta: si hacemos esto, pasa esto; si no lo hacemos, pasa lo otro. Entonces la transición es inevitable. ¿Cómo se vería Brasil si elige el camino del salto y cómo se vería si cae en el ciclo? Eso nos lleva directo al tópico 14. Un posible escenario 2035-2050. Después de mirar los dos caminos, potencia verde o crisis repetida, ahora viene la parte que más engancha, porque deja de ser teoría y se vuelve imagen. Vamos a hacer algo muy simple: imaginar cómo podría verse Brasil entre 2035 y 2050, sin vender fantasías, solo siguiendo una lógica clara. Si haces A, ocurre B, y si haces lo contrario, ocurre lo contrario. Piensa en esto como si estuvieras viendo dos versiones de la misma película. Misma tierra, misma gente, mismo tamaño, pero decisiones distintas. Escenario A: Brasil se convierte en líder. Brasil 2035-2050. El salto. Imagina que en 2035 Brasil ya aprendió una lección clave. No basta con tener recursos, hay que tener capacidad. Y esa capacidad se construye con educación, ciencia y gobernanza. La escena sería así: ciudades más conectadas y más humanas. No perfectas, pero más funcionales. Transporte mejorado, barrios con más servicios, más iluminación, más presencia del Estado donde antes había abandono. La sensación sería: aquí se puede vivir mejor. Un Brasil que produce valor, no solo volumen. Sí, sigue siendo potencia agrícola, pero ahora con más tecnología, trazabilidad y sostenibilidad. El productor gana más porque vende mejor y el país mejora su reputación. Se exporta comida, pero también innovación. Amazonia como fábrica de futuro, no como ceniza. Este es el gran giro. La bioeconomía crece, comunidades locales participan, ciencia brasileña lidera investigación de biodiversidad, medicamentos, materiales, alimentos. El bosque en pie se vuelve un activo de largo plazo. Energía y clima como ventaja competitiva. Brasil aprovecha sol y viento y se convierte en un actor importante en la transición energética. No porque sea bueno, sino porque es inteligente. El mundo paga por lo que reduce emisiones y protege estabilidad. Más confianza social. No desaparece la desigualdad de la noche a la mañana, pero se reduce lo suficiente para que la gente sienta: mi hijo tiene más chances que yo. Y eso cambia todo. El secreto de este escenario es este: Brasil no sería rico solo por lo que tiene, sino por lo que aprendió a organizar. Escenario B: Brasil repite el ciclo. Brasil 2035-2050. El desgaste. Ahora imagina lo contrario. No un apocalipsis, sino algo más realista y más triste: el desgaste lento por repetir errores. La escena sería así: ciudades más tensas,
Tráfico, desigualdad visible, inseguridad como rutina, servicios públicos presionados. La gente vive resolviendo cada día, con cansancio acumulado. Economía dependiente de lo mismo. Brasil sigue exportando mucho, pero con poco valor agregado. Si caen precios internacionales o sube la competencia, el país sufre y la desigualdad se endurece. Amazonia más frágil, más degradación, más incendios, más conflictos por tierra. Y esto no se queda en la selva, impacta clima, lluvias, agricultura, energía y reputación internacional. Fuga de talentos. Cuando no hay estabilidad ni perspectiva, muchos jóvenes capacitados buscan oportunidades fuera. Y eso duele, porque el futuro se va en avión. Desconfianza como cultura. Se repite la sensación, nada cambia, todo es promesa, yo me salvo como puedo. Y ahí el país pierde fuerza colectiva. El secreto de este escenario es duro, pero importante. Cuando un país normaliza el caos se convierte en sistema. Ahora, lo más importante. Brasil no está condenado a ninguno de los dos. El futuro no es una profecía, es una construcción. Y el detalle que casi nadie nota es que Brasil ya tiene señales de ambos caminos. Al mismo tiempo, avances en algunas áreas, retrocesos en otras. Eso significa que el resultado final dependerá de lo que se fortalezca. Y aquí es donde el guión conecta con el cierre. Después de viajar por la historia, por los contrastes, por la cultura, por la política y por la economía, la historia nos deja una pregunta simple, casi íntima, como una conversación entre tú y yo. ¿Qué Brasil va a ganar? ¿El Brasil que el mundo consume? ¿O el Brasil que su gente merece? Esa pregunta es la puerta perfecta hacia el último tópico, el final emocional, donde juntamos todo lo vivido en una sola idea que se queda en la mente del espectador. ¿Cómo cerramos esta historia con una imagen que resuma el país entero? Eso nos lleva directo al tópico 15. Cierre emocional. La pregunta final. Y ahora sí, después de caminar por siglos de historia, por selvas que respiran, por ciudades que no duermen, por ciclos de esperanza y desconfianza, por cultura que transforma dolor en belleza, llegamos al final. Pero no es un final de fin de libro. Es un final de esos que te dejan una imagen en la cabeza, como si el país se quedara parado frente a ti. Porque Brasil no se entiende con una sola palabra. Brasil se entiende con una escena. Imagina esta escena. Es tarde, el cielo tiene ese color dorado que parece pintura. En una parte del país, la lluvia cae fuerte sobre el techo de zinc y el sonido es como un tambor. En otra parte, el sol se esconde detrás de edificios gigantes. En otra, un río inmenso sigue su camino silencioso. Y al mismo tiempo, millones de personas están viviendo su propia historia. Una madre preparando la cena, un hombre volviendo del trabajo, un joven soñando con estudiar, un vendedor cerrando el puesto, alguien escuchando música para no rendirse. Y ahí está el Brasil verdadero, un país que late con muchas vidas al mismo tiempo. Aquí va el último secreto, el que resume todo lo que vimos. Brasil siempre fue una disputa entre dos fuerzas, la fuerza de la extracción rápida, tomar hoy, cobrar hoy, crecer hoy, y la fuerza de la construcción duradera, educar, cuidar, planificar, proteger, innovar. Esa disputa no es solo política o económica, es una disputa emocional. Es la pregunta que un país se hace a sí mismo cuando se mira al espejo. Por eso, el cierre de esta historia no puede ser una lista de datos. Tiene que ser una pregunta que te persiga un rato después de apagar el video. ¿Qué Brasil quieres ver nacer en los próximos años? El Brasil que el mundo consume, su tierra, sus recursos, su imagen, o el Brasil que su gente merece, con más igualdad, más seguridad, más educación, más oportunidades reales. Porque si Brasil elige el camino del salto, no solo va a prosperar,
puede convertirse en un líder del futuro, un país que enseña al mundo cómo crecer sin destruir su corazón. Pero si repite el ciclo, seguirá siendo gigante, sí, pero un gigante cansado, siempre corriendo para no caerse. Y ahora te hablo como si estuviéramos cara a cara. Brasil no es perfecto, nunca lo fue, pero su historia prueba algo impresionante. Brasil siempre se reinventa. La pregunta es si esta vez se reinventará para unos pocos o para todos. Y aquí cierro con la imagen final. Brasil, de pie, enorme, mirando hacia el Atlántico, pero ahora con la mirada puesta en el mañana. Un país que no cabe en un mapa, porque su verdadera frontera no está en la tierra, está en la decisión que Brasil va a ganar. Y al final de este viaje, Brasil queda frente a nosotros como lo que siempre fue, un gigante hecho de contrastes, de cicatrices antiguas y de una energía imposible de apagar. Un país capaz de transformar dolor en música, crisis en creatividad y diversidad en una identidad que no cabe en una sola palabra. Porque el verdadero Brasil no es solo selva, ni solo ciudad, no es solo alegría, ni solo lucha. Es la tensión constante entre lo que el mundo quiere de él y lo que su gente sueña construir para sí misma. Y esa es la gran pregunta que se queda flotando en el aire. ¿Brasil seguirá repitiendo ciclos o por fin romperá el patrón? Si invierte en educación, ciencia, justicia y en un desarrollo que cuide su corazón verde, Brasil no solo puede prosperar, puede liderar. Puede ser una potencia de futuro, no por lo que extraen de su tierra, sino por lo que su gente es capaz de crear con sus manos y su mente. Pero si se deja arrastrar por la desigualdad, la corrupción y las decisiones cortas, el gigante seguirá caminando, sí, pero cansado. Y ahora te lo pregunto a ti, mirándote de frente, ¿qué Brasil quieres que nazca en los próximos años? ¿El Brasil que el mundo consume o el Brasil que su gente merece? Si esta historia te hizo ver el país con otros ojos, déjame un comentario con la palabra Brasil y dime qué parte te impactó más. Y si quieres más historias contadas como una película, suscríbete, porque esto apenas comienza.